Dios le bendiga, buenos días. Este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos. Que Dios les bendiga a todos los que están en sus casas, esperando la bendición de Dios, esperando el mensaje de parte de Dios a través de su palabra. Una vez más estamos por este medio, la Iglesia Cristiana de Citibel, el Face de la Iglesia Cristiana de Citibel, para llevarle el mensaje, la palabra de Dios, cada día para nosotros. De este momento hable para que el Señor una vez más esté en nuestras vidas, enseñándonos, diciéndonos lo que tiene para nosotros. Que nuestro corazón esté abierto, que nuestra mente esté prestas a entender la palabra de Dios y sobre todo llevarla a la práctica. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno de los que se están agregando a esta transmisión, que Dios esté visitando cada hogar, cada familia, cada persona que hoy quiere aprender más de Dios, que quiere más de Dios, que dispuso este momento, este tiempo para aprender de Dios. Este tiempo que todos lo necesitamos, todos necesitamos recibir la palabra de Dios, todos necesitamos tener esa comunión con el Señor, esa comunión permanente y que cada momento de nuestra vida esté preparada para toda buena obra. Entonces es a través de la palabra la cual vamos aprendiendo, vamos creciendo, nos vamos alimentando y recibiendo lo que el Señor tiene para cada uno. Bienvenidos a todos, vamos a orar, a pedir la bendición de Dios, a hablar con Él, a derramar nuestras vidas adelante de Él, como lo hacemos siempre que nos ponemos ante su presencia. Amado Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias por ser nuestro Dios sobre todas las cosas, por estar en cada momento, en cada circunstancia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y toda la gloria y la honra sea para ti. Te agradecemos una vez más por un día que nos das, un día más de vida, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Bendice en este momento a cada familia, cada hogar, visita cada hogar, Señor. Si hay alguna dolencia, alguna enfermedad, que tú estés supliendo, Señor, que el poder de tu sanidad esté sobre esas vidas, Señor, sanando cada corazón, cada mente, Señor, cada persona, Señor, que en este momento esté ante tu presencia, Señor, rogándote por cualquiera sea la circunstancia, Señor. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo. Te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso y sabemos que estás en todo momento, que estás en este momento, Señor, porque hay más de 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, escuchando tu palabra, recibiendo tu palabra, abriendo su corazón, abriendo su mente, Señor. Bendice también a cada uno de tus siervos, Señor, que en estos momentos están llevando adelante tu palabra, Señor, que está llegando también a cada hogar por este medio, Señor, por este medio que tenemos hoy, Señor, de llevar tu palabra, que nada nos detenga, Señor, para que tu palabra sea recibida, sea escuchada, sea, Señor, que pueda llegar a cada persona, a cada situación, a cada problema, a cada circunstancia, Señor. Que tu palabra sea el bálsamo que necesita cada uno de aquellos, Señor, que por diferentes motivos esté necesitando hoy de tu presencia. Te bendecimos y te damos gracias y dejamos todo en tus manos, Señor, que conforme a tu voluntad sea hecho. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga a los que se siguen agregando. Bendiciones. Gracias por estar, por querer una vez más escuchar de la palabra de Dios, recibir de la palabra del Señor, que siempre es algo fresco para nosotros. Muchas veces hemos leído diferentes pasajes, muchas veces el mismo pasaje, pero en cada momento el Señor nos habla de diferente manera. Por eso es importante siempre estar recorriendo su palabra. Está muy bien lo que están llevando adelante de leer la palabra de Dios en un año, que todos los días tienen una parte de la palabra para ir alimentándose. Y qué bueno, y los felicito a todos los que lo están haciendo. Es una bendición poder aprender de la palabra de Dios, ser guiados también para cómo alcanzar una meta, cómo llegar a ese propósito, porque por ahí
cada uno de nosotros no lo sabemos cómo hacerlo o cómo disponer de los diferentes libros de la palabra para poder llegar a leerlos todos en un año. Pero qué bueno esa la disposición y esos métodos que se van utilizando. Y es bueno aprovecharlo, todo lo que venga y que esté a nuestro alcance, aprovecharlo lo que más se pueda, porque todo ayuda, todo nos alimenta, todo nos hace crecer día a día la palabra. A veces entender también o comprender algunas partes que por ahí lo pasamos por alto o por ahí en su momento no los hemos entendido. Entonces todo suma, todo ayuda, todo hace que nuestro crecimiento sea aún más y que día a día cada uno crezcamos. Por más grandecito que estemos de edad, vamos creciendo interiormente en la palabra de Dios. Eso es muy importante y los animo a todos que vayan en el tiempo que tengan, la disposición que tengan, que vayan aprendiendo la palabra de Dios, que vayan escudriñando la palabra de Dios. No solamente tenemos estos momentos de transmisión o de diferentes días o horarios que hay la predicación de la palabra, que hay los mensajes, sino tenemos todos los días, todos los momentos para aprender de ella, aún leyéndola, escudriñándola en nuestras casas, teniendo sus Biblias para leerla, para aprender de ella. La semana pasada nuestra hermana estuvo compartiendo en la clase anterior y habló del tesoro en una vasija de barro, ¿no? En ese tesoro de la vasija de barro, ese tesoro que todos los tenemos, es el Señor Jesús. Ese tesoro que cuando jugamos anhelamos encontrarlo, ¿no? El tesoro escondido, tesoro escondido, encontrarlo. Nuestro corazón explota por querer alcanzarlo, por poder tenerlo, por poder poseerlo, ¿no? Entonces esa sensación de alegría, de bienestar que se siente después de haberlo encontrado, ese debe ser en nuestra actitud cuando encontramos al Señor Jesús. Siempre nuestro corazón debe estar explotando de querer saber más de Él, de querer estar con Él. Siempre nuestro corazón tiene que estar alegre de tener ese tesoro en nuestra vida, ese tesoro encontrado, que hemos encontrado el tesoro, que nos ha llenado nuestras vidas, que cuando encontramos algo, cuando tenemos algo, poseemos algo que tanto los deseábamos, es como que nos sentimos satisfechos, que nos sentimos llenos, que es lo que ha llenado realmente nuestra vida. Ya no quiero más, encontré todo, ya lo tengo todo. Bueno, que eso sea el haber encontrado a Jesús, que sea todo, que ese tesoro esté bien guardado en nuestro corazón, pero no solamente guardado para que nadie lo toque, para que nadie lo mire, para que nadie lo use, no, ese tesoro debe estar llenando nuestra vida, ese tesoro va a ser el tesoro que vamos a estar compartiendo, ya no va a ser el tesoro que por ahí lo guardemos para nosotros mismos, que lo tengamos ahí nada más para nuestra satisfacción personal, sino ese tesoro es para compartirlo, ese tesoro es para que todos también lo encuentren, para que todos lo busquen, para que todos puedan llegar a tener la misma satisfacción que tuvimos nosotros en el momento de encontrarlo y que tenemos a cada momento porque estamos con Él, porque le servimos, porque lo necesitamos, porque lo queremos a nuestro lado, tenerlo siempre. El tema de hoy es muy parecido al tema pasado porque es la gracia de poder dar. ¿Por qué la gracia de poder dar? Porque es muy parecido, digo, a la clase anterior, porque ya hemos encontrado ese tesoro. Ese tesoro ya está en nosotros, ya está en esa vasija de barro. Entonces, la gracia de poder dar va a empezar a fluir a partir de ahí, a partir de haber conocido ese tesoro que es Jesús. Por eso también tiene que ver nuestra relación con Dios y con los demás,
con nuestros prójimos. Por eso es que una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que vamos aprendiendo lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas, es cuando comenzamos a hacer su voluntad y hacer lo que Dios nos manda. Y no solo hacer una parte de lo que Dios manda, sino todos. Vamos a leer en principio en 2 de Corintios capítulo 8, verso 7, que nos dice así. 2 de Corintios capítulo 8, verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y de esta gracia que está hablando el apóstol Pablo, es la gracia de dar. Una vez más, el apóstol está enseñando la palabra de Dios, enseñando para que vayan creciendo, para que no se estanquen, para que no se queden solamente con el primer amor, por esa ilusión, esa sensación que sentís al recibir lo que tanto querías o que tanto deseabas. Simplemente no quedarse con eso, sino ir desarrollándose en eso. Por eso él estaba enseñando a la iglesia, a la congregación, a las personas, que había más que eso, que había muchas otras cosas más y que en esta oportunidad le estaba enseñando la gracia de poder dar, de un acto de generosidad. No se trata de ser generoso porque cuando uno tiene o cuando tiene en abundancia, eso no se trata de esa generosidad cuando damos a aquellos que ya no lo utilizamos, aquello que nos sobra o aquello que está de más. Nos preguntaremos por qué hacerlo, por qué dar. Y realmente, ¿por qué tengo que dar? Por lo que hemos leído recién, del verso 7, que dice, porque ya abundamos en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en amor. O sea, estamos completos, ya hemos aprendido cada una de esas cosas. Entonces, ahora nos falta aprender esto, el poder dar, la gracia del poder dar, porque nosotros también recibimos gracia, por gracia somos salvos, por gracia de Dios somos salvos. Entonces, por gracia también tenemos que aprender a dar, así como Dios dio a su Hijo por nosotros, para que nosotros tengamos el perdón de los pecados y ya no vayamos a condenación eterna, sino a vida eterna. Asimismo, debemos procurar aprender el dar, la gracia de dar. No solamente porque tiene que ser así, sino porque la palabra de Dios nos enseña. Como decía antes, no solo debemos aprender una parte de la palabra, sino aprender toda. Por eso qué buena esa iniciativa de poder leer toda la palabra de Dios, porque toda es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar, y no me acuerdo más, si alguien se acuerda, lo escribe, pero la palabra de Dios es eso para que aprendamos toda ella, y porque nos dice en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 5, vamos a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué nos está mostrando acá el apóstol Pablo? Una iglesia que no era rica, una iglesia más bien era pobre,
pero ellos mismos estaban rogando poder participar en el ministerio de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. Pero participar para que yo quiero ir también y predicar, yo también quiero llevar la palabra, yo también quiero ir con ustedes para predicar, para sanar enfermos. No, ellos estaban diciendo de colaborar, de dar, de colaborar con lo poco que tenían o lo mucho que tenían, colaborar en el ministerio de la palabra de Dios, del ministerio que tenían los apóstoles de llevar la palabra a todos lados. ¿Por qué? Porque habían entendido que ese era su compromiso, que eso era lo que debería hacer. Lo entendieron así y realmente era algo maravilloso lo que le estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque habían recibido al Señor en su corazón. Ya no tenían necesidad. Si había necesidad material, no se notaba, porque Dios había llenado toda su vida. Todos sus rincones de su vida, de su casa, había llenado el Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces, porque hay personas que tienen mucho, pero al mismo tiempo no tienen nada, porque están vacíos interiormente, espiritualmente. Que cuando somos llenos espiritualmente, o cuando estamos bien espiritualmente, tenemos todo porque no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. ¿Y por qué decimos que tenemos todo? Porque aunque nos falte, Dios suplirá en gloria todo aquello que nos falte. Por eso es que decimos que tenían todo. Por eso las personas de Macedonia se sentían así. Que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Así lo deletreo, generosidad. Abundaron, a través de su pobreza, abundaron en generosidad. Eso era lo que ellos llegaron a comprender, que ya lo tenían todo, que por más que les faltara, hoy algunas cosas materiales, ya lo tenían todos porque tenían al Señor. Habían entendido lo que realmente era el Señor y lo que era el ministerio de Dios, porque eso también es importantísimo entenderlo. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es llevar adelante una obra? Todo eso debemos entenderlo para poder llegar a comprender la gracia del poder dar, la generosidad de ser generosos. Acá el 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. O sea, dieron más aún más de lo que no tenían, o dieron todo para que la gracia de Dios pueda llegar a otros lugares. Pues dice el 4, pidiéndonos con mucho ruego que lo concedésemos el privilegio de participar en este servicio para el santo. Pablo, estando ahí con ellos, conocía su situación, sabían quiénes tenían y quiénes no tenían. Entonces es como seguramente en algún momento le dijo, no des, si no tenés para vos o no te alcanza para vos, no lo des, está bien. Por eso decía que rogaban a participar en ese servicio, a tener participación. Eso que estaban haciendo, simplemente estaban para figurar, por eso estaban haciendo eso, aunque muchas veces pasa eso también, que lo hacen para figurar. No, estaban realmente, de su corazón brotaba eso, esa necesidad de querer ayudar para la obra de Dios, para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo que era realmente el hacer la voluntad de Dios y que esos hombres que estaban llevando adelante el mensaje eran realmente instrumentos del Señor en sus manos. La gracia de Dios es la obra de Dios en el corazón de las personas.
las ofrendas de ellos era el resultado de lo que Dios había hecho en su corazón. Eran agradecidos, estaban agradecidos a Dios y a la obra de Dios. Así cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, también estamos agradecidos del ministerio, de la obra del Señor, para que nosotros podamos llegar a conocer de su palabra y a conocer al Señor. Aunque la ofrenda tenga que ver con el dinero, también tiene que ver con nuestra relación con Dios. No, nosotros vamos a dar de acuerdo a la relación que tengamos con el Señor, no de acuerdo a lo que tengamos económicamente, que acá lo estamos viendo claramente, que no era de acuerdo a su economía que estaban colaborando, sino era de acuerdo a su relación con el Señor. Este tema es muy importante tocarlo porque aparte que la iglesia se sostiene con diezmos y ofrenda, también refleja nuestra relación con el Señor, refleja la relación de cada cristiano con el Señor. La iglesia de Macedonia, como decía, como la de que habla Pablo acá, no eran de los más ricos, no eran de los más pobres, pero querían colaborar con la obra del Señor y nada, su situación económica no lo impedía hacerlo, al querer colaborar en todos. No solo, hoy por hoy, no solo con dinero podemos tener nuestra colaboración, sino hay por todos los medios que podamos colaborar, lo podemos hacer. Tal vez ellos no tenían muchos medios para hacerlo, tal vez era lo poco que tenían, que eran dinero u otras cosas que pudieran colaborar, tal vez con alimentos para los misioneros, etcétera, etcétera, pero no sabemos cuántos recursos tenían como para poder colaborar en la obra. Pero hoy hay diferentes recursos, muchos recursos de los cuales podemos colaborar. Por ahí lo hacemos con dinero porque los más prácticos, como para cada uno, y después a través de eso se va desarrollando las tareas que haya que hacer. O sea que ellos no les impidió nada, no tuvieron ninguna traba respecto a su forma de colaborar, de querer colaborar, porque eso no nacía del bolsillo, sino nacía de su corazón. La historia de la iglesia de Citibel, que ya lleva más de 40 años en la zona, tiene también muchas de esas historias de la generosidad de sus miembros, de la generosidad de las personas para que el crecimiento del ministerio siga adelante, siga creciendo. Hay muchos seguramente de años atrás que están en la congregación, que se acuerdan de muchas formas de que fueron creciendo la iglesia con las colaboraciones y que se fueron realizando templos y muchas otras cosas. O sea, no era ni es una iglesia rica, ni no es una iglesia de ricos, pero es una iglesia conforme al corazón de Dios. Eso es lo que importa. Hoy por hoy, ser conforme al corazón de Dios, y todas las demás cosas se van realizando por añadidura. Lo importante es que tener la disponibilidad, la generosidad, la perseverancia, la fidelidad y sobre todo el amor a la obra, el amor a Dios, el amor a las personas. Como vimos en clases anteriores, el amor era lo que más importaba para llegar a realizar las cosas que queremos en el Señor. En Marcos 12, 41 y 44, el Señor Jesús nos cita un ejemplo, nos da un ejemplo de lo que es, dije Marcos, ¿no? Marcos 12, capítulo 12 de Marcos, verso 41 y 44, donde habla sobre la viuda. Una viuda que dio todo lo que tenía, dio 2 monedas, nada más que tenía. Ella estaba mirando la actitud, su corazón, y no estaba mirando todas
los demás que estaban depositando sus ofrendas, por ahí grandes ofrendas, porque sabía que estaban dando una mínima, ínfima parte de sus posesiones, sus riquezas, de su dinero, sino que la viuda estaba dando todo el sustento que tenía. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa era una forma también de enseñarnos del Señor, pero no porque estaba discriminando a los demás que ofrendaban, sino estaba dando una enseñanza, que esto partía desde el corazón de ofrenda, porque la viuda también podía decir: no puedo dar de ofrenda, porque lo único que tengo, lo único que tengo para sustentarme en este día o en esta etapa. También de este tipo de ejemplos como están acá, hay muchos en la iglesia también donde Dios lo ha sostenido, Dios lo ha suplido su necesidad, encontrándose en esas mismas situaciones, ya entregando todo, y el Señor suplía su necesidad. Todas las cosas tienen que ver con el amor hacia la obra, el amor hacia las personas y hacia el ministerio, porque esto también hace que el ministerio crezca, que la palabra de Dios se pueda difundir por todos los medios. Y como decía que la generosidad comienza en el corazón, muy bien tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que dio su vida para que nosotros seamos salvos. Lo vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Hebreos capítulo 10, desde el verso 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es la ofrenda más valiosa, más grande que se dio por nuestras vidas, por nuestra salvación, que fue el Señor entregar a su Hijo para que seamos salvos y para pagar esa deuda del pecado, esa deuda impagable que nosotros no podríamos haberlo hecho. Por eso decía también en los versos anteriores que sacrificio de expiación ya no le agrada, no servían simplemente para ese momento, pero no era para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque si no, no lo tendríamos que hacer cada tanto como lo hacían antes, que un representante de todo el pueblo vaya y haga sacrificio por el pecado del pueblo. Hoy por hoy no necesitamos eso, necesitamos nada más que acercarnos ante Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y decirle que entre en nuestro corazón, que nos limpie de toda maldad, que su sangre derramada en la cruz nos limpie nuestras vidas, que entre en nuestro corazón y que habite en él, y que nos guíe, que nos ayude y que nos sostenga en todo momento. Eso es el único sacrificio, entre comillas, ¿no? Sacrificio que tenemos que hacer, es acercarnos a Dios. ¿Cuesta mucho eso? ¿Te cuesta mucho acercarte a Dios y decirle: acá estoy, toma mi vida,
perdóname, límpiame. Tuyo soy, Señor, acá estoy. ¿Es mucho sacrificio eso? Respecto a lo que estamos tratando, el tema de dar, de la gracia de dar, de ofrendar, no es mucho sacrificio para hacerlo, sino es tener oportunidades para hacerlo. Por supuesto que ninguno de nosotros llamamos a la necesidad, pero debemos estar preparados para cuando ella llegue, ¿no? Y podamos brindar y podamos ayudar. Pablo también nos habla en 2 de Corintios capítulo 9, vamos a leer desde el verso 6, donde habla de la siembra y de la cosecha, ¿no? Que dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También estaba hablando de este tiempo de siembra de la cosecha por el tiempo, por el lugar donde se encontraba, porque eran lugares de agricultores, donde siempre se ponía un ejemplo de acuerdo a la situación del lugar, de la sociedad, de las costumbres que tenía cada lugar. Entonces, es la forma de enseñar también la palabra de Dios, porque por ahí si vamos con otro tipo de argumento, otro tipo de palabra, por ahí no te entienda. En cambio, si vamos a lo práctico, a lo que cada uno vive, a su situación, ya sea económica, espiritual, vamos a ese momento, a ese lugar para poder entender bien. Porque la palabra de Dios tiene todo para nosotros. La palabra de Dios tiene todas las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Por eso que simplemente es ir a ella y buscar la respuesta. Y eso es lo que Pablo le quería enseñar también, porque así como el que sembraba, si tirabas muchas semillas, ibas a cosechar muchos frutos. Y si tirabas pocas semillas, ibas a cosechar poco. Era algo práctico, era muy fácil de entenderlo. Y eso también estaba en la acción de dar, ¿no? De que si daba poco, ibas a recibir poco. Esa es una condición, no es una condición, sino es una disposición del corazón, porque es de acuerdo a lo que vos disponga, como dice acá, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, decir, bueno, tengo que dar esto, bueno, no me queda otra, le voy a dar. No es así la actitud. Para eso no des nada. Sobre el tema de las ofrendas y diezmos siempre fueron temas muy complicados de entender. Por eso era tener una amplia consagración a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas y amar la obra, amar las personas, más aún entender que la ofrenda por cada uno de nosotros ya lo dio Jesús, como leímos en Hebreos, a morir por nuestros pecados. De este tema de las ofrendas, los diezmos, nuestro pastor tuvo mucho cuidado de tratar el tema, porque ¿qué es lo que primero piensa la gente? Claro, ahí te sacan plata, en la iglesia te sacan plata, las iglesias evangélicas te sacan plata. La plata que da la gente es la que usa el pastor, que el pastor vive de eso, aunque la palabra enseña ahí se me fue. El trabajador es digno de su salario, pero no era palabra trabajador. El obrero es digno de su salario. Esa es esa palabra de Dios. Pero ese también es otro tema para ampliarlo, ¿no? Pero lo primero que piensa es la gente, todo lo que tiene el pastor o lo que hace el pastor, hace con la plata de la gente. Pero no toman al pastor, no toman como que el ministerio y todo lo que se hace en los diferentes lugares
de predicación, las diferentes ayudas que se da a los necesitados, ayuda a los misioneros, todo eso, esa parte no la toca, no sabe. Entonces, siempre tuvo mucho cuidado, muy cauteloso nuestro pastor de hablar de ese tema. Pero vuelvo a repetir que eso lo entiende solo aquel que realmente tiene un corazón y un amor hacia Dios y hacia la obra, hacia los ministerios que se están realizando. Pero las personas que realmente conocen de Dios y su palabra no tendrán ninguna duda de esto. Yo sé que vos y yo no tenemos duda de esto. Y además, ¿saben por qué? Porque solo enseñamos lo que dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia, lo que estamos enseñando. Por eso decía que el obrero es digno de su salario. Eso se puede leer. Estoy sacando un texto fuera de contexto, pero eso puede leer todo el contexto de esa palabra de Dios. Cuando cumplimos con eso, cuando realmente disponemos nuestro corazón en las manos de Dios, Dios se encarga del resto. Lo único que tenemos que hacer es someternos a Él y Él cumplirá las promesas en nosotros. Vamos a leer el Salmo 112, que la prosperidad para el que hace la voluntad de Dios, que es simplemente obedecer su palabra. Dice así el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Esto dice que temer, ¿qué quiere decir? Someterse a Dios, obedecer a Dios, no es tenerle miedo. El temer a Dios es obedecer a Dios. Y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está en su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo del impío perecerá. Esta parte donde dice verá el impío y se irritará, tiene que ver con la partecita esta donde decía que los demás, los que piensan de las ofrendas y de los diezmos que daban a la iglesia, aquellos por supuesto que no conocen a Dios y no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, siempre van a pensar lo malo, lo contrario. La iglesia de Corintio, la iglesia de Macedonia, se sentía beneficiada con la generosidad de su congregación. La generosidad gozosa crea un ciclo de bendición. Por eso decía que el que da realmente con la alegría, con generosidad, es un ciclo del cual debe continuar y va a seguir continuando. Así como lo describe el pasaje, todo lo que los creyentes dan imitan al Supremo Dios, porque dio a su Hijo en rescate por muchos y todavía está el Señor dispuestos a recibir todo aquello que se quieran acercar a Él. Abundar en la gracia de la generosidad. Cada semana nos enseña la palabra de Dios un tema distinto, pero en conjunto es un crecimiento permanente para cada uno de nosotros. Sigamos juntos en este apasionante camino que de aprender su palabra, de hacer su voluntad y crecer cada día
más aprendiendo del Señor y aprender que la generosidad realmente viene de nuestro corazón, en el cual, si está Cristo, seguramente no nos va a costar nada. Oramos. Amado Dios, te damos gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por la generosidad que tuviste de mandar a tu Hijo para perdón de nuestros pecados y para que hoy no vayamos a condenación eterna, sino a vida eterna. Gracias, Señor, por que estamos transitando este camino del cual tú nos has trazado. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre tus siervos, Señor, que sigamos haciendo tu voluntad, que sigamos, Señor, los pasos de Jesús, que sigamos con los ministerios, con la predicación de tu palabra, con la enseñanza de tu palabra. Y día a día necesitamos de la unción de tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser eficaz en cada ser, en cada uno que la recibe, que escucha, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están a través de este medio, Señor, recibiendo tu palabra, escuchando tu palabra, Señor, y pone en su corazón esta necesidad de ser generoso, de dar para la obra, para el ministerio, para sus propias vidas y para que la predicación de tu palabra siga creciendo. Bendice a aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, que puedan llegar, Señor, a tus pies y recibir el mensaje, recibir la salvación, recibir el perdón y también la consagración de su vida en ti, Señor. Gracias, Señor, porque hasta acá nos has ayudado. Gracias, Señor, porque has ayudado a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis familiares. Bendice, Señor, a nuestro pastor, Señor. Dale la fuerza necesaria que necesita, Señor. Úngelo con tu Espíritu Santo, Señor, y prepáralo, Señor, para cada una de las batallas que se vienen por delante, Señor. Y prepáranos a cada uno de nosotros también a tener la fuerza necesaria para el diario vivir, Señor, para enfrentar cada situación, cada enfermedad, cada dolencia, cada una de las situaciones que tengamos que atravesar a lo largo de esta vida, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias por permitirnos llegar a cada hogar por este medio, Señor Jesús. Bendice cada uno, Señor, de mis hermanos que por diferentes medios, plataformas, aplicaciones, llegan a cada mensaje, por los grupos de WhatsApp, por el Facebook, por los medios que haya, Señor, podamos llegar con el mensaje de tu palabra, Señor, por un aliento de cada uno. Simplemente con un saludo, con un Dios te bendiga, que llegue a cada hogar. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga a todos, que el Señor esté en cada uno de ustedes y día a día búsquelo a Él, que Él siempre está. Gracias por los mensajes que dejan en el video. Los bendigo y le doy muchas gracias por estar cada semana conmigo, con la hermana Marisol y bendice a cada uno de los maestros, Señor, y a cada uno de los que están compartiendo la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga.